Bueno, tenemos un nuevo episodio de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz, donde justamente buscamos discutir temas que tienen que ver con el desarrollo de Bolivia. Y tenemos un invitado del cual realmente me siento muy contento de poder conversar con él hoy. Aquí tenemos al doctor Augusto López Claro, quien es un economista, un reconocido experto internacional en materia económica. Ha trabajado en el Banco Mundial, donde ha sido el director del grupo de indicadores globales. Este grupo está a cargo, por ejemplo, de ese índice tan famoso, el Doing Business Report, que mide cómo son las condiciones que ofrecen los países para hacer los negocios. Pero también ha sido el economista principal del Foro Económico Mundial, donde también estaba a su cargo el reporte de competitividad. Ha sido representante del FMI ante Rusia, ha sido profesor en la Universidad de Georgetown, ha tenido una larga carrera financiera en Londres. Y es boliviano, y poco lo sabemos y poco conocemos su trayectoria. Muchas gracias, doctor Augusto López Claro, por estar con nosotros en este espacio digital. Bueno, muchas gracias, Óscar. Agradezco la comparación. Doctor, realmente su trayectoria profesional a nivel internacional es impresionante y me parece un ejemplo para los jóvenes. Me gustaría, si quiere, antes de entrar en los temas de las entrevistas, que nos cuente un poco cómo ha sido esta carrera tan amplia en la cual le ha deparado cargos tan importantes y su mensaje para los jóvenes bolivianos que buscan superarse, porque realmente me parece un ejemplo para ellos. Bueno, muchas gracias, Óscar. Agradezco la comparación. No sé si es merecida, pero bueno, de todas maneras, encantado de contestar su pregunta. Yo creo que en mi formación tuvieron obviamente un impacto algunas cosas particulares a mi familia, ¿no? Yo tenía dos padres que desde siempre valoraron mucho la educación y una experiencia transformadora que yo tuve a los 12 años era que mi padre, muy frustrado con la situación en el país y en particular algo que era muy habitual en aquella época era clausurar el año escolar. Había algún problema con los maestros, había algún conflicto de tipo laboral y los gobiernos simplemente en el mes de, qué sé yo, julio, clausuraban el resto del año escolar. Y mi padre estaba muy preocupado por las implicaciones que esto iba a tener para mi formación. Entonces, a los 12 años me llevó a Alemania y me dejó en un internado allá. Había un colegio muy famoso y para mí eso fue una experiencia muy importante porque digamos, me abrió los ojos a lo que era una buena educación. La escuela era excelente y aunque yo, porque tenía 12 años, no me acostumbré y después de algunos meses regresé con una visión diferente de lo que podía ofrecer la educación. Y al poco tiempo, a los 2-3 años más tarde, en lugar de regresar a Alemania, me fui a Estados Unidos para hacer la universidad y para continuar mi carrera, digamos, primero como matemático, que esa fue mis primeros 2 títulos, y posteriormente hacer el doctorado en economía. Pero en Alemania es donde, por ejemplo, le agarré el gusto a la lectura. En Alemania es donde vi por primera vez lo que puede ser una infraestructura de educación, digamos, moderna, con maestros dedicados y bien pagados, por cierto, ¿no? Y eso como que me abrió el apetito para digamos, concentrarme en la formación, en la adquisición de conocimientos y, digamos, empatizar un poco el aspecto académico de mi formación. Mi madre, por su parte, tuvo una influencia muy grande en mi formación, yo diría, moral, espiritual, ética. Mi madre se hizo miembro de la comunidad Bahá'í y desde temprana edad inculcó en mí algunos de los principios morales y éticos de la fe Bahá'í, que es una fe muy amplia, muy tolerante y que enfatiza mucho todo este aspecto de la educación, de la formación, de, digamos, crear en el individuo un sentido de identificación con toda la humanidad. Ella, desde que yo era muy pequeño,
me enseñó una frase muy célebre del fundador de la fe Bahá'í que dice: la tierra es un país y la humanidad sus ciudadanos. Entonces trató de inculcar en mí el concepto de ciudadanía mundial, de ser ciudadano del mundo, lo cual me ayudó mucho porque entonces me hizo sentir muy cómodo y muy a gusto en diferentes culturas y en diferentes países donde me ha tocado educarme inicialmente y posteriormente trabajar, ¿no? Con relación al mensaje para la juventud, lo que yo diría es de que los jóvenes tienen que enfatizar mucho la importancia de la capacitación y el conocimiento. Yo creo que como individuos tenemos una responsabilidad moral, espiritual, de desarrollar nuestros talentos y nuestras capacidades. Y todos, sin excepción, hemos venido a este mundo con talentos y capacidades. Estos son universales, los tenemos todos. Es cierto, varían, unos tenemos talentos para la música, otros somos buenos para las matemáticas, unos tenemos habilidades manuales, otros tenemos habilidades artísticas, pero digamos, todos de alguna manera estamos capacitados para aprender, para conocer y en última instancia para servir a la humanidad. Yo creo que la motivación que impulsa a uno es muy, muy importante. Hoy en día, lamentablemente, buena parte de nuestra juventud está motivada por el dinero, está motivada por la fama, está motivada por el deseo de sobresalir sobre otras personas. Y yo creo que todas esas son motivaciones que eventualmente llevan a la infelicidad. Cuando uno está motivado por un deseo de servir a la humanidad, a través del trabajo, a través de lo que uno sabe, entonces eso crea un contexto que yo creo que es mucho, mucho más saludable para el trabajo y para la superación personal. Sí, doctor, esa cultura justamente de estudio, de trabajo, de superación es algo que obviamente ha marcado su vida y creo que marca el camino de la gente que llega lejos. Se me pasó a mencionar que usted, por ejemplo, se formó en la Universidad de Cambridge y obtuvo su doctorado en la Universidad de Duke, que son de las mejores del mundo. Y hablando del mundo, usted ha tenido en su carrera profesional un espacio privilegiado como el economista principal del Foro Económico Mundial, y en él estaba a cargo de este índice de competitividad que por lo menos a nivel internacional se lo toma muy en cuenta. Le comento que en Bolivia este fue un concepto de la competitividad que hace muchos años se trabajó, pero después se abandonó. Me gustaría un poco que nos explique su concepto de lo que significa la competitividad de un país y de su importancia para que un país pueda prosperar y desarrollarse. Sí, cómo no, con mucho gusto, Oscar. La forma en la que nosotros desarrollamos en el foro en Ginebra, me tocó vivir muchos años en Suiza porque es la base del Foro Económico Mundial, nosotros pensamos que todos aquellos factores, instituciones y políticas que de alguna manera contribuyen a fortalecer la productividad de un país y que eventualmente como consecuencia de mejorar la productividad, ellos contribuyen a un mayor crecimiento económico, esos son los países que son competitivos, ¿no? Cuando hay una especie de convergencia, de buenas políticas, de instituciones que funcionen, ¿no? Entonces vemos que estas en última instancia se manifiestan en un aumento de la productividad y estas a su vez se ven reflejadas en un mayor crecimiento económico. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de estos factores, instituciones y políticas, ¿no?, que hacen esta contribución a la productividad y eventualmente al crecimiento económico? Bueno, acá hay muchas cosas, ¿no? La estabilidad macroeconómica, por ejemplo, es muy importante. Es necesario tener un buen manejo de la política fiscal. No hay muchos ejemplos de países que tienen crecimiento económico sostenido en un contexto de altas tasas de inflación. Digamos, tener una base sólida de estabilidad a nivel macroeconómico es muy, muy importante para establecer un proceso de crecimiento sostenido. Obviamente, la calidad de las instituciones públicas es muy, muy importante. Funciona el sistema judicial en una forma razonablemente transparente y
y eficiente, o es que cuando un empresario tiene un problema que requiere acceder al sistema judicial es necesario dar sobornos y los jueces están, digamos, en venta, como ocurre en muchos países, lamentablemente? Dentro de ese espectro, ¿no?, entre un sistema judicial donde la justicia es transparente y es independiente y un sistema donde los jueces están en venta, eso tiene implicaciones dramáticas en lo que se refiere a la productividad y eventualmente al crecimiento económico. ¿Están los países invirtiendo recursos adecuados en educación, en capacitación de la fuerza de trabajo y de la juventud? ¿Sí o no? Hay países que dedican recursos importantes a este rubro y esos países muchas veces han despegado. Corea, por ejemplo, Corea del Sur, por cierto, es un país que en los años 50 tenía una situación geopolítica muy complicada, acababa de salir de una guerra que había dividido el país. Corea no tiene recursos naturales, no es rico en petróleo, no es rico en commodities, pero allá los líderes políticos se dieron cuenta de que si dedicaban los recursos que tenían a la educación y a la capacitación, esta podía ser, digamos, un trampolín para el crecimiento. Y bueno, miren ustedes, Corea hoy en día es una potencia económica mundial y tiene una huella enorme, digamos, en la economía del mundo. Hace 40 años tenía un ingreso per cápita muy por debajo del de Argentina. Hoy en día, obviamente, ha sobrepasado en varios múltiplos el ingreso per cápita de la Argentina, para establecer una comparación, ¿no? ¿Están los países haciendo uso de las nuevas tecnologías? ¿Están los países invirtiendo en asegurarse de que los niños en las escuelas tienen acceso a computadoras personales y a la Internet? Digamos, ¿cuán predominante es la corrupción? ¿Están las instituciones públicas infiltradas de digamos, altos niveles de corrupción que impiden la actividad económica o que aumentan los costos de los empresarios porque tienen que enfrentar, digamos, todos los gastos asociados a la corrupción? ¿Cuán abierto es el país, digamos, al resto del mundo? Están las políticas públicas fomentando la integración de los mercados del país con los mercados del resto del mundo. Les doy estos ejemplos simplemente para ilustrar, hay muchos otros, ¿no? Pero todo esto le va dando a usted una idea de cuáles son aquellos factores, políticas e instituciones que nosotros contabilizamos, cuantificamos en nuestro índice de competitividad. Y en aquellos países en los que estas cosas marchan bien, en las que se invierte en educación y donde hay una política macroeconómica coherente, esos son los países más competitivos del mundo. Así es. Doctor López, y pocas personas han de haber tenido la posibilidad que usted ha logrado en su carrera profesional de haber tenido a su cargo dos de los principales índices que a nivel mundial se toman en cuenta para medir justamente el desarrollo de los países y las políticas públicas que son necesarias para mejorar sus niveles, sus condiciones para desarrollarse. Usted también trabajó en el Banco Mundial y estaba a cargo de este otro índice, el Doing Business, haciendo negocios, el reporte sobre hacer negocios en un país. Y también quisiera pedirle, si por favor pudiera compartirnos su experiencia, qué es lo que mide este otro reporte y cuál es su trascendencia para el progreso de una nación. Mire, este informe nació de algo que aprendimos en el Banco Mundial hace mucho tiempo, ¿no? Y es de que en forma creciente el empleo y la actividad económica está en manos del sector privado. A nivel global, 90% de todos los empleos que existen en el mundo son empleos en el sector privado. El sector privado es la base del crecimiento económico y es muchas veces el motor del crecimiento económico. Entonces, en el Banco Mundial, hace más de una década, casi hace 20 años, ¿no? Se hizo un esfuerzo para, de alguna manera,
medir la forma o la medida en la que los países estaban creando un contexto favorable para la actividad económica del sector privado. ¿Ya? Porque anecdóticamente sabíamos que en muchos países habían enormes niveles de burocracia, en muchos países había una especie de hostilidad por parte del Estado hacia el sector privado. En muchos países los gobiernos obstaculizaban la iniciativa privada y más bien veían su rol como un rol no de, digamos, de establecer un esquema legal favorable a la actividad privada, sino más bien de obstaculizar la actividad privada. Y esto obviamente acarreaba costos muy grandes para el crecimiento económico, para la prosperidad, para la riqueza de los pueblos. Entonces, en el banco se comenzaron a desarrollar unos indicadores que trataban de cuantificar de alguna medida diferentes aspectos, ¿no?, del ambiente para la empresa. Por ejemplo, ¿cuán difícil es empezar una empresa, abrir un pequeño negocio? ¿Cuántos procedimientos toma? ¿Cuántos días toma establecer una pequeña empresa? ¿Cuál es el costo asociado? Cuando comenzamos a recolectar datos para muchos países, nos dimos cuenta de que en algunos países podía tomar 30 pasos, 30 procedimientos diferentes, podía tomar 8 meses y podía costar, digamos, una cantidad enorme de dinero. Y entonces, en esos países, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que se abrían muy pocas empresas, los empresarios optaban por la informalidad porque era tan costoso, digamos, trabajar en un esquema de apertura y de legalidad. Y cuando hay mucha informalidad, obviamente el Estado se ve limitado por el lado tributario, no puede captar los recursos tributarios para financiar gastos, etc. Se crea toda una serie de círculos viciosos que obstaculizan el crecimiento económico y la prosperidad. Entonces, en el banco se comenzaron a desarrollar como una docena de indicadores que captaban diferentes aspectos de este ambiente para la empresa. Un indicador medía, digamos, todos estos aspectos que he mencionado como lo que es necesario para abrir una empresa. Luego se vieron cosas relacionadas con cuán fácil o difícil es cumplir las obligaciones tributarias. ¿Qué acerca sobre registrar una propiedad? ¿Qué acerca sobre obtener un permiso para la construcción? ¿Cómo funciona el sistema judicial? ¿Qué es lo que es necesario hacer para hacer cumplir un contrato? Esto es muy importante. Si usted está haciendo negocios en un país y supongamos que tiene un desacuerdo legal con un proveedor, usted ya le ha pagado al proveedor y el proveedor no le ha entregado los insumos que le debe y hay un contrato detrás de esta transacción y hay que hacer cumplir el contrato a través del sistema judicial. Hay países donde esto se puede hacer en 4 meses. Hay países donde toma 5 años, ¿me entiende? Y esto tiene implicaciones dramáticamente diferentes para la competitividad y para la productividad y para la habilidad de la empresa privada de florecer o de no florecer. Entonces, una vez que se elaboraron, se construyeron estos indicadores, se construyó un índice y anualmente el Banco Mundial hace un ranking de los países, ¿no? Y bueno, eso a su vez nos permite hacer comparaciones muy interesantes. Por ejemplo, descubrimos de que en Nueva Zelanda las autoridades han creado un sistema mediante el cual crear una empresa nueva requiere un procedimiento, toma medio día, ¿ya?, y tiene un costo básicamente gratuito, ¿ya?, es decir, no cuesta nada, ¿no? Entonces, se da cuenta. Hay sin embargo países, podría dar el ejemplo de Bolivia, donde, de acuerdo al último informe, toma 12 procedimientos, toma casi 40 días, y el costo es de como $1.400, que es un monto, una suma de dinero importante en un contexto boliviano de un país, digamos, de escasos ingresos, ¿no es cierto? Entonces, entre estos dos extremos, Nueva Zelanda por una parte y Bolivia por otra, nosotros podemos ver, ¿no?, el rol que el Estado puede jugar en fomentar el emprendimiento o obstaculizar el emprendimiento. Y como consecuencia de eso, entonces, hay unos costos muy
muy serios, ¿no? para la empresa privada y en última instancia para el país, ¿no? Entonces, doctor, este informe ha sido muy exitoso, si permite, no solamente porque da un banco de datos muy rico, sino que nos permite identificar dónde están las mejores prácticas del mundo. Esa es la ventaja de un ranking, que cuando uno mira a los 10 o 15 o 20 países que están encima, ¿no? Entonces uno inmediatamente puede decir, ajá, estos son los países donde las autoridades de alguna manera están fomentando el emprendimiento y facilitando la actividad de la empresa privada, ¿no? Y luego lo que ha ocurrido desde luego en el banco es de que como consecuencia de los rankings, entonces los países han implementado literalmente en los últimos años cientos de medidas para ir mejorando su comportamiento, para ir desmontando muchas de las reglas absurdas que hay en el país, ¿no? Yo me acuerdo haber dado una charla en Moscú hace, no me acuerdo, hace unos 5 o 6 años, ¿no? Invitado en un congreso para hablar sobre el informe de Doing Business en el caso específico de Rusia. Y me acuerdo que para sacudir un poco a la audiencia, quise darles un ejemplo de su propio país, ¿no? Y les mostré los datos de uno de los indicadores de Doing Business, que es qué es lo que es necesario para obtener un permiso para hacer una construcción en Moscú. Y entonces les mostré en unas diapositivas los 57 procedimientos que es necesario cumplir en Moscú en esa época para obtener un permiso de construcción. ¿Por qué? Y el tiempo que toma, ¿no?, para cumplir cada uno de estos 57 procedimientos. ¿Por qué ellos en última instancia toman 18 meses y el costo obviamente es astronómico, ¿cierto? Entonces, ver esos datos con un detalle tan fino, ¿no?, es algo que sacudió a la audiencia y sacudió a las autoridades. Y yo le aseguro, hoy en día obtener un permiso de construcción en Moscú es mucho más rápido, toma menos procedimientos, es mucho menos costoso, ¿no? Y eso es la virtud del informe de Doing Business, ¿no?, que permite hacer estas comparaciones, a veces un poco dolorosas, entre países, y eso a su vez da un incentivo para que los países traten de mejorar su rendimiento y hagan progresos, ¿no? Gracias, doctor López Claro. Realmente nos enriquece muchísimo todo lo que usted nos transmite. Nos hemos quedado un poquito corto de tiempo, pero me gustaría comprometerlo a que una siguiente oportunidad vamos a analizar, como usted nos contaba que hizo con el caso de Rusia, estos indicadores para el caso de Bolivia, que yo sé que aunque usted ha desarrollado su carrera en el exterior, está permanentemente siguiendo nuestra realidad. Así que vamos a coordinar para que podamos trabajar tanto sus conceptos sobre cómo está catalogado nuestro país, tanto en materia de competitividad como de las condiciones para hacer negocio. Muchas gracias nuevamente por su predisposición de participar en este espacio digital. Estoy seguro que a quienes nos han estado siguiendo por las redes les ha resultado muy valioso todo lo que nos ha compartido y también obviamente todos muy orgullosos de su carrera y trayectoria profesional. Muchas gracias, Oscar. Un gusto.